Por si las moscas, vamos a hablar de la más reciente película del director mexicano Michel Franco, me refiero a Sundown, Secretos en Acapulco. Vamos a ver el tráiler y regresamos con Michel. You left me with all of our problems. You've been hiding. I'm not hiding. Did you even lose your passport? Do you want my money? Is that why you're doing this? You are family. If you want me to give up my share, I'll do it. I'll sign anything. What are you doing? What are you doing? Just come home. Estamos de regreso en el estudio. Michel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Guillermo. Michel, ¿cuál es la premisa de la película? ¿Cómo explicarle al público y entender qué es lo que hiciste? Hay muchas maneras de ver Sundown, pero supongo que la premisa a grandes rasgos es un hombre interpretado por Tim Roth que está de vacaciones en Acapulco con su familia, estos ingleses de clase alta en un Acapulco pues Muy privilegiado. muy... Y reciben la llamada de Londres, tienen que volver porque la madre murió, tienen que volver para el funeral, y cuando están en el aeropuerto, el personaje de Tim se las ingenia para perder el vuelo y se queda en Acapulco de manera indefinida. Sale del aeropuerto, se sube al primer taxi que encuentra en la calle y le dice, llévame a cualquier hotel. Se lo dice en inglés, el taxista no habla inglés, y lo lleva a un hotel de caleta de ninguna estrella. Claro. Hay que decir que venían de un hotel increíblemente lujoso, en donde les servían margaritas y tenían una vista espectacular, una atención preciosa, y Tim Roth, el personaje, decide, más bien Bennett, decide meterse a un Acapulco y no sabemos en ese momento por qué. Y es que no es que él escoge Caleta, él se deja llevar, sí. por lo que sea, se encuentra en Caleta, que es el Acapulco que me interesa más, el Acapulco pues clásico, con mucha personalidad, y que por desgracia pues ya no es lo que era en términos de seguridad y otras cosas, pero es maravilloso. Entonces, pues la verdad es que todo está diseñado para filmar una película en Caleta, ese era mi objetivo principal. Ahora vamos ahí. Pero una de las cosas que me llama poderosamente la atención de esta película es el guión, un guión que tú escribiste. Es un guión en donde las motivaciones y la moralidad de los personajes no está expuesta en los primeros minutos, sino vas descubriendo qué es lo que mueve a los personajes y por qué toman las decisiones que toman, etcétera, conforme la película va avanzando. Esta forma de contar un poco, de soltar las cosas un poco discretamente, me llama mucho la atención. Cuéntanos de este guión y por qué hacerlo así. Me gusta cuando voy al cine, cuando soy espectador, me gusta tener una experiencia en la que no se me dicta qué pensar y qué sentir, y que no se me explica a través de los diálogos exactamente cómo es, quién es el bueno, el malo, el objetivo. Me aburre mucho ese cine, me parece poco estimulante, y es lo que abunda ahora en streaming y en, ¿no?, todas estas series y demás. Claro. Y me parece que el buen cine es justamente el que confía en el espectador y en el que los personajes no tienen que ser buenos o malos, son humanos, tridimensionales y pueden abarcar más que eso. Y es una película que busca también mantener el misterio en la medida que
que se va desenvolviendo y que el público va descubriendo. Ni siquiera digo la información, el público interactúa con la película, dialoga con los personajes y es una película que las mujeres ven de un modo muy diferente que los hombres por hacer esa distinción inicial, ¿no? La más marcada. Pero es una película que depende mucho de lo que cada espectador proyecta de sí mismo. Sí, bueno, además, conforme se van desvelando las motivaciones de los personajes y qué es lo que los mueve a hacer lo que están haciendo, porque al principio todo parece un poco absurdo, todo parece un poco ilógico, estos momentos donde se va desvelando crea momentos también como de gran compenetración y quieres saber un poco más y esto va jalando la narrativa de una manera que a mí me gusta mucho. Lo decías ahora, lo segundo es Acapulco. Acapulco es un emblema mundial. Es interesante que la película está en inglés, tenga actores extranjeros y mexicanos y que juegue justo con esta frontera que es Acapulco entre lo internacional y lo local de una forma que también es muy, muy jugosa. Me gustan los contrastes y poner al extranjero interpretado por Tim Roth en Caleta, rodeado además de no actores, porque Yasua Larios de la parte de México es la única actriz profesional. Total. Los demás son los meseros, pescadores, comerciantes de Caleta que nos acompañaron y interactúan con Tim de manera bastante real. Él no habla español, entonces pues es un extranjero en todos los sentidos y sin embargo se deja llevar por todos los estímulos y le suceden cosas que él no está buscando. La película tiene que ver también con cuestionar si tenemos la libertad de realmente decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas. Él escoge quedarse en Acapulco y no hacer nada. Donde sea, sí. Y eso solo provoca que lo molesten más y que no le dejen, exacto, que no lo dejen en paz. Sí. Muy bien, Michelle, tenemos que irnos a un corte, pero regresando me gustaría, bueno, seguir explorando este tema de Acapulco y preguntarte una vez, ya me contestarás después, ¿cuál es tu relación específicamente con Acapulco? ¿Desde dónde viene este gusto por el puerto? Claro. Regresamos después de este corte, no se vayan. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Michel Franco, él es el director y guionista de esta película Sundown, Secretos en Acapulco, que se acaba de estrenar hace unos días. Michel, te preguntaba antes del corte sobre tu relación con Acapulco, ¿por qué el interés en que la película, en escribir un guión y que la película suceda en el marco de Acapulco y específicamente en el contraste entre el Acapulco hiperlujoso, el Acapulco popular y tradicional y encantador también de Caleta? Como casi todos los capitalinos, sí, pasé la mayoría de mis vacaciones en Acapulco desde niño, desde la carretera vieja, ¿no? Que te echas 8 horas. Una cosa así. Y he visto Acapulco transformarse. Cuando era niño en los 80, pues era el lugar más seguro y tenía ahí toda la libertad para hacer lo que quería de niño y pues fue cambiando al punto que lo he frecuentado mucho menos porque pues es menos seguro, ha cambiado como mucho, creo que también es un ejemplo de cómo ha cambiado el país. Uh-huh. Acapulco es mi lugar preferido del país, he vivido aquí toda mi vida y como director de cine me parece pues casi una responsabilidad mostrar cómo las cosas han cambiado y cómo las percibo y no podemos ignorar lo bueno y lo malo, no podemos ignorar cómo cada vez hay más violencia y se ha normalizado
y tampoco podemos dejar de ver las cosas buenas. Y creo que en Acapulco se magnifica todo esto, ¿no? Lo bueno y lo complicado. Y además es absurdo el nivel al que llegan. Muchas veces en Caleta han asesinado, ejecutado gente y la gente acordonan ahí alrededor del cadáver y la gente sigue con su día de playa como si nada, ¿no? Y pues leer eso en el periódico y no reaccionar me es imposible. Me interesa en este caso desde el punto de vista de el personaje de Tim Roth, que no reacciona por sus propios motivos a un estímulo tan grande, violento, y de algún modo el contexto de Acapulco y lo que Tim vive por dentro es lo mismo. Es como si tratara a través del cine de expresar visualmente el interior del personaje, ayudándome del paisaje. Sí, bueno, o sea, creo que en la película está muy bien puesto este contraste brutal entre un lugar turístico que fue el Monte Carlo o lo que haya sido la comparación que sea pertinente de México, que era un lugar internacionalmente súper relevante, a ser un lugar todavía rabiosamente bello, pero pues protegido por la Guardia Nacional y asediado por una violencia irreal, ¿no? O sea, una violencia irracional también. Sí, cuando llega al punto en el que te estás asoleando y matan al mesero que te Está junto, atendiendo. claro, además en unos... Sí. Es surreal, Es surreal, sí. raya en lo surreal y me pareció cinematográfico. También hay imágenes que tienen que ver con el pasado del personaje Neil. La familia se dedica, la riqueza de esta familia viene de mataderos Exacto. y pues De cerdos, ¿no? de cerdos. Entonces, todo se mezcla en la película y espero que al público le haga sentido y sobre todo que le parezca pues estimulante, interesante. Hay un tema que está en esta película y que tal vez se vincule con otras películas tuyas, que es los excesos de la riqueza frente y el contraste con la pobreza, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Es un tema que te interesa? Completamente. Creo que al crecer en México sería imposible pues no darnos cuenta de las terribles desigualdades y de lo injusto que es este país con la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, sí, otra vez es algo que está en mi cine y yo creo que la película que me fascinó de adolescente y que motivó que me dedique a esto fue Los Olvidados de Buñuel. Sigue vigente. Muy presente, sí. Y sigue siendo vigente. Y también es una película llena de sueños, de violencia, de contrastes. No me estoy comparando, es algo, la distancia con No, bueno, pero uno toma esas inspiraciones y aspira a esas grandezas, ¿no? Está muy bien. Bueno, justo otro gran tema, que es también parte de tu cinematografía, que también pienso que está en Buñuel, es el tema de la violencia. O sea, el retrato de la violencia es muy... y la pregunta aquí es, yo como periodista pienso siempre en cómo retratar la violencia. Es un tema muy delicado. Entonces, la pregunta es para ti, ¿qué significa o cómo le haces para retratar la violencia? ¿Qué quieres hacer con eso? En la mayoría de los casos de las películas y de las series se hace se glamoriza la violencia y se filma de una manera que el público la disfruta. Y eso me parece muy irresponsable, me parece que confunde mucho. Ahora, depende del género, tampoco voy a decir todo tiene que ser serio, pero a mí me interesa retratar la violencia que no se disfruta, la violencia que es en muchos casos, sí, no la ves venir, como en la realidad, y de pronto ya pasó. Y qué consecuencias tiene esa violencia, o si nos detenemos o no a analizarla, pues ya es decisión de cada quien. Otra vez, cómo sucede en nuestra realidad. Sí, bueno, esta idea de no ver venir la violencia y que
es real porque yo te tengo que confesar que en el cine salté un par de veces porque en efecto no veía venir esa escena que, como vimos en el tráiler, pues llena de sangre la playa, que también es una metáfora muy poderosa acerca de qué hemos hecho con nuestros paraísos turísticos. Y creo que ese es otro subtexto también, cómo la modernidad o la hipermodernidad mexicana, la globalización en la que estamos metidos significa haber, pues eso, o sea, dilapidado nuestra geografía, nuestro territorio y convertirlo para convertirlo en un territorio de guerra, entre otras cosas, ¿no? Tú comparabas Acapulco con Monte Carlo, la sobreexplotación que en este país se hace sobre, a lo que voy es, Caleta podría seguir siendo el Monte Caleta Carlo, de Frank sí, Sinatra, exacto. porque Total. cuando tú vas a Niza o a Cannes, siguen siendo lo que eran hace 70 años. Sin embargo, lo sobreexplotaron y el drenaje llega al mismo lugar donde la gente se está bañando y asoleando. Y entonces como nos medio acabamos Caleta y Caletilla, pues vámonos a la costera. Y luego pasa lo mismo en la costera y pues ahora para Diamante, ¿no? Claro. Y todo eso tiene que ver con la poca visión y me entristece. Y por eso filmo en Caleta toda la película. Parece muy bien. Vámonos a un corte, regresamos contigo. No se vayan, seguimos aquí en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Michel Franco, estamos hablando de Sundown, Secretos en Acapulco, la película que se acaba de estrenar, la más reciente película, pero que no es nueva, ¿no? Ya se había estrenado en Venecia. Estuvo en el Festival de Venecia en competencia hace un par de años ya, pero como saqué Nuevo Orden en plena pandemia, esta vez quise esperar a que se normalizara la situación de los cines para salir con Sundown. Se estrenó ya en muchos países de Europa, en Estados Unidos, y con mucho éxito, pero a mí no me Bueno, había que interesa. mostrarla acá, sí. Sí, porque además en ningún lugar entienden todas las implicaciones que tiene la película como en México. Hablemos de los actores. Y voy a comenzar no con los actores, digamos, formales, con los grandes actores que utilizan estas películas, sino con el taxista. Me parece que él lleva un peso muy importante. Jorge Campos. Exacto, en la película. Háblanos un poco del trabajo con los no actores. El taxista me parece muy relevante y luego hablemos de los grandes actores que están aquí. El taxista que tiene una personalidad fuerte, sí. que es un cabrón, es un maestro de escuela de primaria de lo más dulce que te puedes imaginar, es un tipazo. Lo encontró Mónica del Carmen, que tiene un cameo pequeño en la película, pero es una actriz que lleva conmigo 12 años trabajando. Y fue a Acapulco con Viridiana, la directora de casting, a buscar en todos lados gente que fueran no actores y que funcionaran para mí. Y ellas, Viridiana y Mónica del Carmen, conocen mi estilo. Entonces, pues este profesor de escuela hizo un trabajo, un papel creo que mejor que lo que cualquier actor profesional hubiera hecho. Y me ayudó mucho también a rodear a Tim de estos acapulqueños que no son actores, ayudó a sacar lo mejor de Tim. Hablemos de Tim Roth. Dos cosas. Uno, entiendo que él tiene una relación especial con tu cine, que le gusta tu cine y ustedes coincidieron para obtenerlo en esta película. Y dos, su personaje es un personaje creo difícil de interpretar porque no quieren nada. No quieren nada más que lo dejen tranquilo. Entonces, primero hablemos de Tim y después de el personaje que tiene que interpretar. A Tim lo conozco hace ya 11 años. Nuestra amistad empezó en Cannes cuando como presidente del jurado me dio el premio por Después de Lucía. Ahí nos conocimos, para mí era pues el gran actor Tim Roth. Sí. Y me sorprendió que me dijo trabajemos juntos. Él tenía muchas ganas, a mí me obviamente interesó. Hicimos Chronic, que rodamos en 2014 en Los Ángeles.
y teníamos ganas de volver a colaborar. Cuando se me ocurrió escribir Sundown sobre un personaje que, como bien dices, lo único que quiere es que lo dejen en paz, le llamé a Tim, le conté y me dijo, me encanta la idea, le gustó mucho que sea con la menor cantidad de diálogos posibles, le gustó no hablar español y estar el personaje del extranjero que no habla la lengua en Acapulco. Y siempre él y yo nos hemos vuelto muy amigos y ya sabemos mucho de la vida personal y de las experiencias y demás. Entonces usamos eso, yo lo uso incluso para escribir y nos vamos empujando hacia los límites de lo que creemos se puede hacer como director y actor. Y sobre el personaje, pues tiene mucho de Tim y mucho de mí. Tim se ha vuelto un vehículo para explorar inquietudes personales, claro que en este caso llevadas al extremo, pero de alguna manera esta película es la fantasía que muchos tenemos, sobre todo la fantasía masculina de qué pasa si abandono todo, quemo las naves y me voy a hacer nada, ¿no? Claro. Y claro, creo que que los demás se jodan y que el mundo ruede y que ¿qué importa? Sí. que se antoja, ¿verdad? Creo que el público femenino que suele ser bastante más Responsable. astuto, que se deja llevar menos por nuestras fantasías, desde el principio de la película identifica lo conflictiva que puede ser esta postura. Parece, bueno, luego, Charlotte, la gran Charlotte Gainsbourg aquí también me pareció una sorpresa, bueno, no una sorpresa, me pareció una aparición muy venturosa. ¿Cómo fue trabajar con ella? Lo escribí para Tim Roth, no para Charlotte. Ajá. Esa fue idea de mi directora de casting y pues yo pensé que no iba a tomar un papel secundario. Nos sorprendió mucho, gratamente, que Charlotte dijo que sí. Y Charlotte es muy especial, ni siquiera la veo como actriz, la veo Sí, como... bueno, es una figura, o sea, es un... Sí, sí es... Sí, es un mito, Sí. o sea, siendo hija de quien es, el papel cultural que desempeña tanto en Francia como en Inglaterra. Y lo humana, cercana, sencilla que es, también te sorprendería. Wow. Es muy especial Charlotte, tengo muchas ganas de volver a trabajar con ella. Su tarea en esta película fue más puntual que la de Tim porque ella sí que tiene diálogos muy precisos que ayudan a que la trama vaya avanzando y pues ella se frustra, de alguna manera ella representa la frustración que el público puede tener cuando te dan ganas de darle una sacudida a Tim y decirle ¿a qué le tiras? Sí. Claro, sí. Y luego está la actriz mexicana Yasua Larios, sí. que no es una actriz muy conocida y eso me gustó para que la gente pues la vea, la acepte como una acapulqueña, como parte del contexto. No sé por qué no es más conocida, porque me parece una excelente actriz y muy especial también su presencia en cámara. Yo creo que después de esta película tendrá, espero que más oportunidades en el cine en México. Y hablamos de la recepción de la película. Obviamente ya la película tiene bueno, se ha visto, como dices, en Europa, hay unas reseñas escritas, fue muy bien recibida, pero siempre los autores mexicanos, siento que hay una lectura distinta de la misma película en México que en el extranjero y siempre encuentro, bueno, tanto en artistas plásticos como en muchas otras disciplinas, una especie de choque en donde uno no es profeta en su tierra y entonces hay una tensión ahí súper interesante. Sí. ¿Qué crees que vaya a pasar con esta tensión, digamos? Ojalá existan esas reacciones extremas. Ajá. A mí me halaga mucho cuando mi trabajo es apreciado y lo opuesto también me interesa mucho. Ningún público lo va a entender o rechazar tanto como el mexicano. Totalmente, sí. Y yo siempre tomo con mucho interés y con mucha calma las dos reacciones. Tengo suerte de que mis películas se distribuyen en muchos cines y que llegan al gran público.
Entonces creo que también ahí uno se expone pues, a escuchar todo tipo de reacciones y demás. Claro que llama la atención el contraste con lo que pasa afuera, ¿no? He tenido la suerte de ganar premios en Cannes, en Venecia y en muchos festivales también importantes, aunque esos son los dos más importantes. Y luego aquí es como, pues ni es tan bueno, ni me ha nominado nunca un Ariel, ¿no? Por ejemplo. Pero yo digo, no pasa nada, no hay prisa, ojalá llegue algún día, porque sí me interesa. Claro. Tampoco soy el que te dice, pues me da igual. No, el reconocimiento se agradece de todos lados y en casa también, pero tengo 43 años y no tengo prisa. Mi placer está en escribir y filmar y pues es lo que seguiré haciendo. Muy bien, Michelle, se nos ha terminado el tiempo. Solamente decirle a nuestra audiencia que vaya a ver Sundown, Secretos en Acapulco, perdón. Es una película que no lo va a dejar indiferente y pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.